Muy buenos días, queridos hermanitos. Dios les bendiga y les guarde. Un feliz inicio de semana, de esta semana de tiempo ordinario, en la que nos unimos después de esta celebración del Sagrado Corazón, también del Corazón de María, en esta consagración que se realizó el día viernes de nuestro amado país, Sagrado Corazón de Jesús. Que en esta consagración estemos todos y cada uno de los colombianos centrados en Él, en esa fe que tenemos en Él y con esa confianza iniciamos esta bella semana, este regalo que el Señor nos hace en el nombre de Él, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy esta comunidad Fuentes de Misericordia te da las gracias, Señor, por ese acogernos, por ese mantenernos ahí de tu mano, amado Señor, por este llamarnos a diario con esa voz amorosa, con ese lazo de amor, Señor, que nos atrae constantemente, Señor, porque tú no te cansas, mi amado Rey, de estar ahí levantándonos, Señor, respaldándonos. Padre de bondad y Padre de misericordia. Hoy nos colocamos todos estos hijitos tuyos de fuentes de misericordia con nuestras familias de sangre, con nuestras familias de nuestras parroquias. Nos unimos a las oraciones de cada uno de estos grupos parroquiales, laicales, Señor. Nos unimos a cada uno de los grupos que en el mundo entero de esta iglesia católica, en la que tú, Señor, nos has sembrado, nos unimos para proclamar tu palabra, Señor, para escuchar esa palabra que es nuestro alimento diario, Señor, que nos fortalece, que nos reanima. A ti, Padre amado, te pedimos que seas tú, Señor, regalándonos tu Espíritu Santo, para que ese Espíritu nos ayude, nos guíe, nos ilumine, nos dé ese conocimiento, esa sabiduría para comprender, Señor, lo que tú a diario nos quieres decir, Señor. Dispón nuestros oídos, pero dispón sobre todo nuestros corazones para escucharte, para aceptarte, Señor, en este nuevo día que tú nos tienes esta propuesta, esta palabra de amor para todos y cada uno de nosotros. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías, el tesbita de Tisbe de Jalab, dijo a Ahab: vive el Señor, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío de lluvia, si no es por la palabra de mi boca. La palabra del Señor llegó a Elías diciendo: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Kerit, frente al Jordán. Habrá de beber sus aguas, y he ordenado a los cuervos que allí te suministren alimento. Puede establecerse en el torrente de Kerit, frente al Jordán, procediendo según la palabra del Señor. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y lo mismo al atardecer, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 120. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal.
Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, sopla sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Ilumínanos, guíanos, Señor, en ese camino de la reflexión, Señor, de tomar este alimento, tu palabra diaria, para que la podamos hacer vida y vida en los demás. Bueno, mis hermanitos, después de este breve espacio de silencio de encuentro con el Señor, nos
vamos a permitir compartir lo que Él nos ha regalado para hoy. María Nancy, muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. Pues, Olguita, teniendo en cuenta que ya sabemos que, digamos, hay una idea central del Evangelio, de la liturgia para toda la semana, iniciando desde ayer domingo, pues quería hacer alusión a unas ideas que me quedaron de ayer domingo y las relaciono bastante igual, como ya lo dije, con la liturgia de hoy. Como por ejemplo la frase final del Evangelio que dice, estos son de ayer, ¿no? Mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿sí? En el contexto de esto, en el Evangelio, al Jesús predicar y hacer lo que hacía, entonces la misma familia o muchos lo tildaban de que tenía algo mal en la cabeza, lo tildaban de corrido, ¿sí? Este tiene algo mal. Y en ese sentido, qué fácil es sacar conclusiones a la ligera, echar culpas, echar responsabilidades o echarme culpas, lo mismo sacar simplemente conclusiones a la ligera de algo que, de lo que yo no puedo explicar o que no tengo el control. Entonces, ahí me voy a las bienaventuranzas. Cuando dice las bienaventuranzas, que dichoso el que es perseguido, los pobres de corazón, los mansos, dichosos el que tiene hambre y sed, limpios, todo esto, pero por el Señor. Cuando queremos hacer aquello que mencioné, que leí ahorita sobre el Evangelio de ayer, cuando queremos hacer la voluntad del Señor y sufrimos contradicciones, que sufrimos luchas, que sufrimos críticas, que sufrimos todo eso, pero si somos radicales y perseverantes en el Señor, sí, realmente en la misión, en el mensaje, porque no es, si yo sufro por errores míos, pues son consecuencias de mis decisiones o mis indecisiones, ¿sí? Si yo sufro por mis caprichos, pues eso ya es otra cosa. Es sufrir, es ese sufrimiento, esa mansedumbre, esa sencillez por el mensaje, por la palabra de Dios, por entregarme al otro, por, por darme, por vivir, no entender que es la gracia y la voluntad de Dios sobre mí la que realmente me lleva a la felicidad, me ayuda que a ese camino que Dios tiene trazado para mí, que es el propósito que tiene para mí caminar por Él. Eso puede que me haga ante el mundo, ante los ojos del mundo y ante la razón del mundo, puede que haga que tenga esa sed de justicia que solo me da el Señor, pueda que me enseñe incluso a tener esa mansedumbre que es tan difícil tener esa mansedumbre porque la tendencia de uno a responder, a no dejarse, a sufrir, a hacerse víctima, es como una tendencia a ser esa pobre de corazón, más que no es, que no se trata de pobreza material o no. Y eso me lo sigue recordando en las lecturas, cuando al, al querer hacer esto, la voluntad del Señor, a querer cumplir la misión, el profeta Elías vive situaciones, pero así todo escucha la voz del Señor, es dócil, lo obedece, obra, se abandona en Él, confía en Él y el Señor no lo desampara para nada. Él se abandona y Él tiene, pero tan presente que el auxilio es el Señor, que el auxilio de Él es el Señor y nosotros a veces nos pegamos de las falsas seguridades del mundo o de nuestras propias fuerzas. Y teniendo en cuenta eso, quiero imitar a ese Elías, imitar a esos profetas, a ese Pablo, imitar a esos apóstoles, imitar a Mamita María y dejarme llevar por ella también.
que hablamos del corazón de María y del corazón de Jesús. Y el corazón de María indudablemente me va a llevar a estar en el corazón de Jesús. Y estando en el corazón de Jesús lo voy a tener como rey de mi vida y Él va a ser el que reine en mi corazón. Pero es difícil, pero ahí estamos en la lucha. Ahí estamos en la lucha día a día y si caigo, si caemos, nos levantamos, el Señor mismo nos da la mano. Mamita María misma nos ayuda a levantarnos de nuevo, así como caminaba con su hijo. Ahí estamos. Quisiera a propósito leer un pedacito de la oración colecta que aparece en el libro del Pan de la Palabra, que dice que el Señor que nos enseña a servir a los hermanos y no a ser servidos. Concédenos disponibilidad para la misión, mansedumbre y perseverancia en la oración. Y eso le pido al Señor, no solo para mí, sino para cada uno de nosotros, que nos conceda, que nos enseñe, que nos lleve, que nos corrija, que nos reprenda, que nos exhorte de ser necesario, porque todo eso son ingredientes del verdadero amor. Y Él tiene demasiado para nosotros, llenarnos de ese amor para poder dar, porque nadie da de lo que no tiene. Muchísimas gracias, Señor. Amén, gracias, Nancita. Sí, sí, hoy el Señor nos pone ese mejor ejemplo que es el profeta Elías, que tan humano como nosotros, con todas esas debilidades como nosotros, logró dejar que primara su fe y su confianza en el Señor para poder dejar que la obra del Señor se hiciera en él. Entonces, esa voz de ánimo que el Señor coloca en nosotros hoy también. Celi, muy buenos días, adelante. Gracias, Olguita. Muy buenos días y muy buenos días, la comunidad. Y un saludo extenso, digo yo, para todos aquellos hermanitos que desde lo lejos nos escuchan y son perseverantes, nos acompañan cada mañana y sabemos que este alimento para nosotros es tan fundamental como lo es también para ellos. Para todos nuestros hermanitos que nos escuchan, un abrazo en el Señor. Bueno, yo veo hoy a través de las lecturas, creo que estamos comenzando en esta semana, las bienaventuranzas. Vamos a estar leyendo todos los días, cada uno, lo que el Señor iba promoviendo, porque es que a través de lo que el Señor iba enseñando, se iba formando nuestra propia iglesia, nuestros propios cimientos en la fe. Y qué maravilloso el Señor, cómo enseña, de qué manera Él va sentando cátedra, por decirlo de alguna manera, para que nosotros vayamos entendiendo cómo es la misericordia del Señor, en qué se fundamenta, de qué está constituido a cada una de ellas. El Señor da como unos visos tan tiernos, digo yo, porque ese de ser bienaventurado es como ser uno bien amado, bien recibido, bien acogido, por más sufrimientos que padezca, por más tristezas, por más congojas, el Señor los reconforta aún. Y estas bienaventuranzas nos enseñan a nosotros cuán misericordioso es el Señor. Para eso nos dejó su Espíritu, impuesto, dado a través de la gracia de los dones. Maravillosos nosotros cuando tenemos presente cada uno de ellos, de qué manera servimos, de qué manera. Es difícil, obviamente, es difícil porque cada uno de nosotros como seres humanos tenemos nuestro propio carácter. Es un carácter que tenemos que amoldarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que estructurarlo, tenemos que adecuarlo generalmente a la bondad del Señor. Pero hay situaciones en las cuales nos salimos de ese contexto, porque a veces reaccionamos, pero de una manera quizás no aceptable, quizás violenta, quizás agresiva. Pero aquí lo que nos invita el Señor es recapacitemos antes de actuar. Tengamos presente las cosas antes de hablar. No critiquemos y no hablemos para después de lo que hemos dicho volver a pensar. No, porque ya es tarde. Cuando hemos causado un daño con nuestra lengua, con nuestras palabras, con nuestras acciones, es muy difícil volverlo a reestructurar, volverla a reconformar. El Señor aquí nos está invitando. Seamos mansos, seamos sensatos, aprendamos a ser consolados y a consolar a los demás.
Aprendemos a dar de ese pan de la palabra. Busquemos y acojámonos a la justicia del Señor. En todo el Señor nos invita que nuestra humildad, nuestra sencillez va a ser también una gracia que el Señor nos va a conceder a través de su misericordia. Por eso es la invitación para que vayamos comprendiendo durante esta semana el contexto de las bienaventuranzas. Y a través de la primera lectura que nos está enseñando aquí los reyes del profeta Elías. Cómo Elías en su, en su actuar, en su vivir, en su espiritualidad, él entiende que se siente como se dice, desprotegido. Pero aún así, él pone tanta fe en el Señor, porque él confía y dice que él está sirviendo. Asumo yo que tendría muchos años ya de vida, muchos años. Y aquí hay algo hermoso que Elías testifica. El Señor Dios de Israel no hace que los años pasen sin rocío ni lluvia, sino es por la palabra que sale de la boca del Señor. Es maravilloso, porque nosotros siempre tenemos en nuestra conciencia, nada se mueve sin la voluntad del Señor. Nada se allega sin la voluntad del Señor. Nos invita entonces a nosotros a fortalecer nuestra fe, nuestro servicio, el amor, la misericordia, a todo lo que tenemos que entregar diariamente, fortalecido siempre en el amor del Señor. Y a través del Salmo, maravilloso el responso. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Cuando nuestra fe está firme en el Señor, nosotros lo creemos, porque sabemos quién es el que nos brinda esa mano, quién es el que nos brinda esa mirada, quién es el que nos consuela en los momentos de angustia, quién es el que nos saca en los momentos o nos levanta en aquellas caídas, el Señor. Por eso tenemos que ser agradecidos, tener siempre presente que sin el Señor no somos nada, que sin su poder y su gracia no somos nada, que cuando tengamos siempre presente una empresa por emprender, un camino por seguir, un proyecto por elegir, busquemos siempre la ayuda del Señor, porque sin Él las cosas no saldrán tan bien al criterio humano. Busquémoslo al criterio y voluntad del Señor. Amén. Gracias, Olguita. Gracias, Eli, amén. Así es. ¿Algún hermanito más quiere hoy compartir? Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días, María Elena. Bienvenida. Gracias. En la primera palabra vemos cómo la fe del profeta Elías es inmensa, porque él tiene una misión que cumplir y no desconfía del apoyo y la misericordia de Dios. Asimismo, nos puede suceder a nosotros. Cualquier misión que debamos cumplir, que el Señor nos pide efectuar o realizar con personas que de pronto tienen dificultades de cualquier manera, espirituales, psicológicas, físicas, bueno, en cualquier aspecto, nosotros confiamos que el Señor nos va a apoyar en todo, porque Él nos da el alimento espiritual y nos da el alimento material. En el Evangelio, también las obras de misericordia, no, las bienaventuranzas, perdón. El Señor nos dice, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados. Bueno, ahí están todas las obras de misericordia. Y nosotros debemos entender que si somos misericordiosos, el Señor nos va a apoyar en todo sentido. La misericordia es estar en la miseria o en el dolor del otro. Y en el ejemplo, por decir algo, si yo aporto una libra de arroz, que es lo que yo más o menos pueda dar. Si puedo dar más, pues doy de lo que tengo, como hizo la viuda, todo lo que tengo.
Entonces el Señor no esperemos, porque dicen que el Señor multiplica, no esperemos solamente la multiplicación de la libra de arroz. Más bien sería pedirle al Señor y esperar siempre la multiplicación de nuestra espiritualidad, de nuestra generosidad y de nuestro amor. Gracias. Amén, Celina. Esa promesa última, la multiplicación también se espera en esa promesa que el Señor hace de esa morada por el fin último por el que todos los creyentes y los que le amamos trabajamos y en esa promesa de llegar a Él. ¿Qué otro hermanito quiere compartirnos lo que el Señor hoy le regaló? Bueno, en este compartir, entonces continuamos y si van, pueden interrumpir y hacer sus aportes. Bueno, yo comencé hoy por el Santo Evangelio de estas bienaventuranzas me llama, además de todo lo que mis hermanitas han dicho, me llama muchísimo la atención, es que dice que Jesús, al ver el gentío, subió al monte, pero él no se quedó allá paradito, como hacemos muchos cuando queremos hablarle a ese gentío, a esa muchedumbre, a las personas que están alrededor, como hacen de pronto los políticos, como hacen de pronto las personas que exponen todas sus ideas y las cosas, o de pronto los que educan también. Él tiene una bonita pedagogía y una bonita manera de enseñar, es que sube para poderlos visibilizar, pero también se sienta para sentirlos más cercanos a él. Dice ahí que se acercaron los discípulos. Entonces, en esos discípulos son esos más cercanos los que le han acompañado. Qué bonito poder estar ahí, acercarnos a él. Y dice que abriendo su boca, no se cayó, les enseñaba, comenzó a enseñarles. Y estas bienaventuranzas dicen que son 8 enseñanzas, 8 regalos, 8 promesas que el Señor les hizo a este gentío, a estas personas que estaban tras de sí, porque quien va buscando al Señor es porque tiene necesidad, hambre y sed de Él. Y hoy el Señor nos regala, así como lo hizo en su tiempo, a estas personas, a esta muchedumbre que le seguía, a estos discípulos también que le acompañaban fielmente. Hoy nos habla a todos y a cada uno de nosotros por nuestro nombre para regalarnos esas 8 enseñanzas, esas 8 como reglas, esos regalos de vida, esas bendiciones de vida que nos da y todas son de alegría, de dicha, esa, como decía Celi, bienaventurado, es aquel que es dichoso, que está bien a pesar de. Porque aquí el Señor no nos habla con mentiras. Entonces, a pesar que hay situaciones que nos acongojen, a pesar de que hay muchas cosas que no nos dejan estar ahí, estar como en alegría, el Señor nos dice, no importa, adelante, levántate, porque hay una promesa de vida para ti, pero sobre todo la última, si te persiguen por mí, si te critican por mí, si te calumnian por mí, pues debe ser más grande esa alegría y ese regocijo, porque esa recompensa no la esperamos aquí en nuestros bienes materiales, en nuestras cosas, aunque es lo que como humanos nosotros queremos y pensamos. Esa recompensa está más allá, porque somos ciudadanos, como Pablo lo dice, somos ciudadanos del cielo. Y es en ese otro lugar al que nosotros queremos llegar. Y también recordaba la lectura de Pablo ayer, que ya en ese caminar, en ese que él siente que ya su destino va a llegar, él va llegando a la meta, él se está preparando. Entonces, que a través de estas bienaventuranzas, a través de poder ser misericordiosos, de estar, esa invitación que nos hace el Señor a ser pobres, pero no pobres en la parte material, sino que no seamos, de todo debemos tener, no tener angustia, pero sí tener angustia de ser de pobres de espíritu, esa riqueza espiritual que le debemos pedir al Señor a esa mansedumbre, a ser mansos, pero no mensos, a ser ovejitas, a ser esos corderos, pero no esos borregos que siguen. Aquí cuando hay tristezas, claro, aquellos que lloran, aquellos sufrimientos que nos da el Señor nos dice, listo, pero no importa, sufrimos, lloramos, pero está la promesa de que el Señor nos espera. Aquellos que son limpios de corazón, aquellos que trabajan por la paz.
aquellos que son perseguidos. Siempre hay una promesa para cada situación de estas, pero lo más importante es que el Señor nos está haciendo esa invitación a que seguimos trabajando desde todas estas situaciones y seguimos acostumbrando a nuestro ser a pedir esa riqueza espiritual, a tener esa misericordia, a tener esa limpieza en nuestro corazón y a seguir trabajando por la paz, independientemente que desde la humanidad que nosotros tenemos, a veces se nos presentan situaciones que nos roban esa paz, que nos inquietan, que nos presentan conflictos y es normal, pero el Señor nos dice que está ahí esta promesa, la invitación a ser felices, a creer en Él, como lo hizo Elías, como lo hizo este profeta Elías, que está en el Antiguo Testamento y nació 8 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. La vida de él es un es un ser humano, como les decía yo siempre, como todos y cada uno de nosotros, con nuestras rabietas, con nuestra forma de criticar, con nuestra llevado de su parecer. Pero ¿qué lo hizo y qué lo hace diferente de nosotros? Esa fuerza mayor a la nuestra, esa perseverancia, esa constancia es lo que él nos enseña hoy. A ser constantes en el Señor, a creerle al Señor dentro de esos milagros que Él hace. Mira hoy como a mí me dicen que yo me vaya para una cueva y que me van a alimentar, como que yo no lo creo. Él le cree al Señor porque lo dice que no hay nada sino, o sea, como dice en la palabra, no habrá, no se mueve nada en este mundo sin la voluntad del Señor. No hay lluvia, no hay rocío, no, sino sale la palabra del Señor y era a través de la boca de Él porque era el profeta que estaba anunciando las cosas. Y él se va confiado en la palabra en que el Señor lo va a sostener y lo va a alimentar. Y qué bonito a través de un animalito que le suministró ese alimento. Él no se preocupa. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos a veces? Pensamos no en el día a día, sino pensamos en un año, a 2 años, cómo vamos a estar y comenzamos como aquel rico que va acumulando y acumulando. Señor, hoy nos invita a confiar en ese día a día, a permitir que es en la voluntad de Él que se hacen las cosas, abandonarnos estos planes, estos anhelos que hay en nuestro corazón, abandonarlos a los planes de Él, así como lo hizo Elías. Y por eso fue que Él logró salir avante en muchísimas cosas con los profetas de Baal. A él le tocó vivir un mundo en el que habían muchísimas dioses, habían otras creencias religiosas que avasallaban y logró los profetas de Baal, que eran más de 400, y en este reinado que había, mataron a casi todos los profetas, solo quedó Elías. Y él logró vencerlos y logró mostrar cuál era esa doctrina sana, que era la doctrina de ese Dios vivo porque él se apegó al Señor y oró. Yo encontraba esa oración que me pareció tan bonita, en la que él, cuando va a pedirle al Señor que lo respalde, le dice, oh Señor Dios de Abraham, de Israel, de Jacob, te muestra que hoy tú eres mi Dios. Era esa fe tan grande, que eres ese Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Oh Señor, responde para que ellos sepan que tú me has enviado, pero sobre todo para que ellos sepan que tú me envías para que ellos se conviertan. Yo decía, si nosotros tuviéramos una gotica de esa fe, de esa confianza que tuvo Elías para rogarle, para suplicarle, nosotros al contrario, en vez de orarle, de suplicarle, nos desanimamos, nos alejamos y preferimos callar, no abrir nuestra boca como la abrió Jesús allá en el monte para enseñar y para decir y para dar esas palabras de ánimo, a veces nos desanimamos. Pues siento que el Señor nos está llamando y como lo decía Nancy, es cierto, en esta semana es esa idea central de mantenernos unidos, unidos y sostenidos en la fe que el Señor Dios nos está llamando hoy. Y habla también que el Señor hablaba, ya nuestro Señor Jesucristo habló de Elías, lo trajo a colación cuando le preguntan a él y él dice que si no se respetó a Elías, que era ese profeta que se había enviado a restaurar la casa de Israel cuando había estado profanada por tantas creencias, por tantos dioses. Él dice, si no le respetaron a él, ya Dios les envió esto, mucho menos a los que han de venir, incluso a mí, y yo tendré que padecer. No lo dijo en esas palabras, pero es parafraseando. Pues qué bonito que hoy podamos entender
que a pesar que nos sentamos apesadumbrados, desanimados y que de pronto no podemos continuar, el Señor nos dice, no importa, mira que hasta yo tuve que sufrir, tuve que padecer, todos los profetas, en cabeza de Elías, que fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y el Señor sí que cumple la palabra y todo se va dando. Hoy estamos viviendo, siento yo, en este mundo, muchas dificultades, tal vez como las que vivió el profeta Elías, de que la gente se siente desanimada, desesperanzada, de que hay muchas creencias, muchas filosofías, muchas cosas que este mundo está imponiendo para alejarnos del Señor. Pero el Señor hoy nos invita a eso, a buscar más en la espiritualidad, a ser más en el servicio de los unos con los otros, a ser más misericordiosos y a buscar esa dicha y esa felicidad que solo nos trae el creer en Él, el confiar en Él, como lo dice este salmo tan bello, el Salmo 120, en el que nos dice que el auxilio es el nombre del Señor, que fue el creador de cielo y tierra. Si nosotros no perdemos de presente esto, en estos momentos de vicisitud, en estos momentos en los que nos sentimos de pronto en desierto, en agobios, en situaciones complejas, que es el Señor nuestro auxilio, nuestro único auxilio, y no comenzamos a buscar en otros lugares, el Señor va haciendo la obra y le permitimos a Él que derrame esa gracia y que nos permita a nosotros poder entenderle a Él y poder obedecerle a Él. Y trabajar por ese premio que nos dice Pablo, que es el ser esos ciudadanos del cielo. Amén. No veo más manitas levantadas, entonces le vamos a dar paso a Norma. Muy buenos días. Dios le bendiga. Gracias, Olguita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Amén. Amén, amén. Eh, el ser humano es inmediatista. El ser humano, por lo general, eh, piensa es en el presente, en el hoy. Ustedes habrán escuchado esa frase que dice, si yo no trabajo, no como. A mí nadie me va a dar, a mí nadie me va a traer. Y de alguna manera es cierto, obvio, de alguna manera es cierto. En la vida cristiana, en nuestra vida de fe, obvio que Dios no está haciendo apologética de la o apología de la pereza o de la negligencia o de la mediocridad. Pero lo que nos está diciendo de alguna manera es que cuando hay situaciones que se nos salen de las manos, cuando hay situaciones que van más allá de nuestras capacidades, o cuando se presenten esas situaciones, el que va a estar ahí es Dios, el que nos va a ayudar ahí es Dios, el que nos va a respaldar ahí es Dios. El profeta Elías recibe una revelación de Dios, una visión de Dios, una sequía, una sequía terrible. Y pues le toca dar esa mala noticia, le toca decir, va a haber una sequía tenaz, una sequía terrible, mucho tiempo no va a llover. Dios le da la revelación, Dios le presenta el problema, pero también le da la solución. No se trata entonces de que nosotros no pasemos por dificultades, no se trata que no pasemos por crisis, por sufrimiento, no se trata de eso. Se trata de que aunque vengan esas crisis y aunque vengan esos problemas y aunque vengan todas esas cosas, nosotros confiamos en Dios y creemos que para Dios no hay nada imposible y que Dios está más allá, que Dios está mucho más allá de lo que nosotros con nuestros ojos vemos. ¿Qué vemos nosotros? Vemos tragedia, vemos injusticia, vemos robo, vemos delincuencia, vemos inseguridad, vemos carestía, vemos escasez, vemos caos, vemos desorden.
Eso es lo que vemos. Ahora, nos corresponde como el profeta Elías de pronto decirle a la gente, ¿no? Levantar la voz un poco y decirles, miren, vamos por este camino. La humanidad, la sociedad va por este camino. No vamos por el mejor camino. Yo me imagino que el rey este ante el que habló Elías, a lo mejor le hubiera dicho, venga, hábleme cuando tenga buenas noticias, pero ¿para qué me habla cuando tiene malas noticias? Por eso ser profeta es difícil, porque el profeta no solo habla para anunciar cosas bonitas, sino también habla para denunciar cosas feas. El profeta anuncia y denuncia. Ese falso profetismo que hemos visto por ahí en algunas denominaciones, pues que dicen ser cristianos, y que para engañar a la gente lo único que hacen es anunciarles solo cosas bonitas, decirles lo que ellos quieren escuchar. Como lo decíamos en estos días, eh, el enemigo conoce nuestras debilidades, el enemigo conoce nuestras flaquezas y se aprovecha de ellas. Nosotros como cristianos tenemos que profetizar y pues decir verdades, desafortunadamente. Y no solamente verdad es decir lo malo, también lo bueno, pero no, verdad no solamente decir lo bueno, también es decir lo malo. En ese caso, Dios nos da la gracia de poder discernir, de poder analizar o, ¿por qué no?, de pronto de recibir mensajes suyos para advertir a la humanidad, para advertir a la sociedad, para advertir a los demás de que no se va por el mejor camino. El problema es que hoy en día que el mundo está tan interconectado, que estamos tan excesivamente comunicados, los profetas guardan silencio, los profetas callan, los profetas no levantan la voz, no dicen nada. Uno ve cómo abrumadoramente el mal levanta la voz a través de la música, a través de la radio, de la televisión, del teatro, del cine. Es impresionante, o sea, es un ruido ensordecedor. El mal arrolla con su música, el mal arrolla con su política, el mal arrolla con sus ideologías. Y uno siente que los profetas de Dios, los hombres de Dios, parece que guardan silencio, callan. Y la pregunta sería, ¿y por qué calla el profeta? ¿Por qué el profeta no dice lo que tiene que decir? ¿Por qué el profeta no levanta la voz? ¿Por qué el profeta no grita? ¿Por qué? Esa sería la pregunta. Y es tal vez porque el profeta, sin darse cuenta, ha terminado cayendo exactamente en lo mismo del resto del mundo, en ver lo inmediato, en ver lo cercano. Es que si levanto la voz voy a tener problemas. Es que si levanto la voz me van a echar. Es que si levanto la voz voy a pasar necesidades, me voy a quedar sin trabajo. Es que si levanto la voz. Entonces, ante ese miedo, ante esa cobardía, ante esa duda del profeta, Jesús viene y nos habla de la esperanza del cristiano, y nos habla a través de esas bienaventuranzas. Como lo decía Olguita, lo primero que Jesús hizo fue ver la gente. Jesús vio el gentío, Jesús ve, y en la Biblia ver no significa mirar. En la Biblia ver significa discernir, conocer. Nosotros a veces no sabemos leer los signos o las señales.
En estos días tuve la oportunidad de ver una conferencia sobre eso, sobre cómo nosotros no solamente hablamos con la boca o con la lengua, sino que también hablamos con el cuerpo, con la mirada, con los gestos, con los movimientos. Hablamos de muchas maneras. O nos podemos expresar de muchas maneras y tenemos que aprender a leer todo eso también. Entonces, ver no solamente es mirar, ver es discernir, ver es analizar, ver es cuestionar también, o sea, es profundizar en el lenguaje que no solamente es verbal. Y Jesús ve la situación de la gente, ve la necesidad, ve el corazón de la gente, ve el sufrimiento de la gente, pero también ve la causa, ve la razón, ve el por qué. Lo que la gente no ve es el para qué. La gente ve el por qué, pero no ve el para qué. ¿Para qué Venezuela tenía que pasar por todo lo que ha venido pasando? ¿Para qué tenía que pasar? ¿Por qué? Ya sabemos, muchos sabemos el por qué. Muchos entendimos y muchos de ellos han entendido el por qué. Un pueblo tan rico, un pueblo tan hermoso, un pueblo tan próspero, un pueblo tan bendecido. ¿Por qué tenía que pasar por una situación tan terrible? Creo que después de Arabia o después de Kuwait, el mejor país del mundo. ¿Y por qué tenía que pasar por esta situación? Porque era un pueblo que se había alejado de Dios. Y sí, muchos de ellos volvieron a Dios, pero también muchos de ellos no entendieron el propósito. ¿Por qué Colombia está pasando y por qué Latinoamérica está pasando y por qué Ucrania está pasando? Por todo lo que está pasando. ¿Y por qué el mundo va a pasar por lo que tiene que pasar? Porque el mundo se ha alejado de Dios, porque el mundo es inmediatista, porque el mundo solamente quiere ver lo de ya, ahora. Me como esto, me compro esto, disfruto esto, me gozo esto, aquello, lo otro, ya, lo inmediato. Pero no mira más allá. El para qué, el mundo tiene que comenzar a tener una mirada de esperanza. El mundo tiene que comenzar a tener una proyección a largo plazo. El mundo tiene que comenzar a mirar más allá de sus propias narices. Entonces las bienaventuranzas para mí son eso, como una mirada hacia el futuro, una mirada, espere un momentico, o sea, no se queden aquí en el hoy nomás. Igual que el Señor le decía al profeta y lo mismo que el profeta le decía al rey, no se queden aquí nomás. Miren ustedes lo que pasó con Egipto. Antes de que el pueblo de Israel fuera esclavo en Egipto, cuando José terminó allá, primero en la cárcel y después de administrador de los tesoros del faraón, ¿qué le dijo Dios al faraón a través del sueño? Tendrán 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Borren de la cabeza un momentico la palabra 7 y borren de la cabeza un momentico eh, el hecho de que sean animales, porque creo que también lo había anunciado a través de unas espigas. Y no era solamente que tuvieran 7 años, era que tenían que saber aprovechar esos 7 años. Los primeros 7 años tenían que ser de vacas gordas, no era al revés, no eran 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, eran 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas. Tendrán 7 años de prosperidad, sépanlos aprovechar, utilizar. Y eso fue lo que hizo José, porque luego vendrán 7 años de vacas flacas, de escasez, de hambruna. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio hoy? Miren hacia adelante, proyectense. Bienaventurados. Bueno, primero ve Jesús hace el discernimiento, luego sube al monte. Y en la Biblia el monte es la presencia de Dios. El monte es la presencia de Dios.
se sentó. Eso quiere decir que tomó autoridad y se acercaron a él sus discípulos. Y abriendo la boca, igual que Elías, les anunció el futuro y les dijo, bienaventurados los pobres, o sea, va a haber pobreza, pero si ustedes saben vivir esa pobreza, suyo será el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, no los mensos. Está diciendo astucia, inteligencia, sagacidad, todo en el buen sentido de la palabra, para que puedan heredar la tierra. Bienaventurados los que ahora de pronto van a llorar, pero si esperan en el Señor serán consolados. Bienaventurados los que van a sentir hambre y sed de justicia, pero que obviamente posen su confianza en el Señor, como lo dice el Salmo, porque serán saciados. Bienaventurados los que se ayuden unos a otros, los que no sean egoístas en medio de la crisis, los que no se queden encerrados ellos solitos en medio de sus miedos, dudas y temores. O sea, bienaventurados los que compartan, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Bienaventurados los limpios de corazón, los que aún en medio de toda esa situación logren no guardar odio, rencor ni resentimiento. Bienaventurados los que trabajen por la paz, los que se hagan heraldos del más débil, defensores de los débiles, serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, los acusados, los atacados por hacer lo que toca en los tiempos difíciles, en los momentos difíciles. Porque ellos heredarán el reino. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persiguen y los calumnien, de cualquier modo por mi causa, por el evangelio, por la salvación, por la comunidad, por el bien de la iglesia, porque alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Entonces, es una mirada de esperanza, es una mirada futurista, es una mirada al más allá. Que no se queden aquí nomás, no se queden en lo que están sufriendo, no se queden en lo que están padeciendo. Todo esto tiene una razón de ser. Bienaventurado el que sabe discernir eso. Bienaventurado el que sabe descubrir el para qué Dios le está permitiendo pasar por lo que está pasando. Bienaventurado. Bienaventurado. No es bienaventurado el que sufre. No, ahí no dice eso. No es bienaventurado el que aguanta hambre. No, ahí no dice eso. No es bienaventurado el que se vive victimizando y el pobrecito. Ahí no dice eso. No dice eso. Bienaventurado el que tiene la actitud correcta. El que tiene la posición correcta en el momento correcto para recibir la bendición correcta. Bienaventurado el que tiene los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos. Bienaventurado el que sabe discernir los signos de los tiempos. Bienaventurado el que no confía en el hombre, sino que pone su confianza en Dios. Bienaventurado el que no se acobarda, el que no huye, el que no escapa, el que asume, el que afronta. Bienaventurado de alguna manera el que arriesga su propia integridad en bien de los demás, por el bien de los demás, para la salvación de las almas, para que los pueblos tomen conciencia. Entonces traslademos estas bienaventuranzas a nuestra vida cotidiana, hasta al presente nuestro, el de cada uno, pero con nuestra mirada adelante, con nuestra mirada en el futuro. Si Dios permite que nuestros pueblos pasen por lo que están pasando, ¿para qué es y cuál es nuestro papel?
en esta realidad? ¿Cuál debe ser nuestro papel? ¿Qué tenemos que hacer? Y no lo dejemos de hacer, porque solamente los que hagan lo que tienen que hacer en estos tiempos con miras hacia el futuro serán bienaventurados. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Amén, Norman. Dios lo guarde. Bueno, mis hermanitos, Dios nos bendiga y nos ayude a comprender todas estas enseñanzas y toda esta palabra que Él quiere que tengamos de presente. Cerramos entonces en oración este espacio que el Señor nos ha concedido tener como comunidad. Amadísimo Señor, hoy te damos como siempre. Gracias, Señor. Gracias por estar ahí con todos y cada uno de nosotros. Gracias por tenernos al presente, Señor. Gracias porque eres ese Padre amoroso, ese Padre que exhorta, ese Padre que levanta, ese Padre que está ahí para acompañarnos, mi amado Rey. Hoy, Señor, yo te ofrezco mi vida, la vida de todos nuestros seres amados, de mis hermanitos de comunidad, de este papá en la fe que el Señor nos ha regalado, Norma, su familia, Señor. Te ofrezco mi país, Colombia, con todos aquellos, Señor, que la gobiernan, Señor. Te ofrezco esta iglesia católica universal en la que tú nos has sembrado, Señor, con esas jerarquías que están al mando en este momento, para que seas tú, Señor, a todos y cada uno de nosotros llevándonos de tu mano, mi amado Rey, regalándonos tu espíritu para que Él nos regale ese don del conocimiento, ese don de vislumbrar y discernir lo que tú a diario nos dices en tu palabra y que como hermanos en esa sangre de Cristo logremos todos salir avantes de todas las situaciones, Señor, que se van a ir presentando en el camino, mi amado Rey. Solo de tu mano. A ti, mamita María, nos consagramos a ti como también estamos consagrados al corazón de tu Hijo y seguimos confiando en tu intercesión, en tu compañía, mi Reina Bella, que no nos desamparas y que estás ahí llevándonos de tu mano para acompañarnos a estar siempre escuchando y obedeciendo la palabra de tu Hijo amado y de nuestro Padre, Dios, Rey Celestial. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno conscientes de lo que hemos recibido hoy del Señor. Una palabrita a través de este pedirle a Mamita María la súplica de lo que queremos hacer. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con ayuda del Espíritu Santo confiemos y nos entreguemos totalmente al Señor. Amén. Para que por la gracia del Espíritu Santo aprendamos a discernir los signos de los tiempos y aprendamos también a tener la actitud correcta que nos pide y que espera Dios de nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida política, en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Amén. Para que bajo la luz del Espíritu Santo confiemos que el Señor en cada misión Él nos respalda. Amén. Para que hagamos de nuestros discernimientos ese cambio que el Señor nos invita a ser bienaventurados, a ser consolados, para que nosotros obremos rectamente conforme a la voluntad del Señor. Amén. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo mantengamos siempre la confianza y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nuestro auxilio sea el nombre del Señor. Amén.
para que con tu gracia y con tu poder tengamos la valentía de proclamar a tiempo y a destiempo, Señor, y de predicar y de llevar tu palabra y de llevar tu mensaje a donde tú nos lleves. Amén. Señor, que seas tú, Padre amado, regalándonos tu santa bendición, cubriéndonos con con la sangre preciosa de tu Hijo, sellándonos y restaurándonos y enviándonos tu Espíritu Santo para que sea Él el que cambie y transforme todo lo que tiene que transformar y restaurar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias por perseverar, por acompañarnos diariamente en este recibir la palabra del Señor, en este recibir este alimento que nos mantiene fortalecidos como familia de Fuentes de Misericordia. Les invitamos, como siempre, a reunirnos en estos grupos de formación, de oración y de emisión que son presenciales y como aparece en el flyer, cada día de la semana en diferentes lugares de Bogotá y de fuera nos reunimos para que tengan presente y sepan que los esperamos con los brazos abiertos y que estamos ahí para acompañarnos y para eh, recibirles y acompañarles en este crecer, en esta vida espiritual que el Señor nos ha ido regalando. También aparecen ahí los contactos para que podamos comunicarnos. Agradecemos también a todos y cada uno de los que siembran con su servicio, que siembran con eh, esa fuente económica que el Señor va regalando a través de su trabajo. Y seguimos orando para que sigamos ofrendando y podamos continuar esta obra misionera de la comunidad Fuentes de Misericordia. A quienes lo quieran hacer, como aparece en el NECI, lo podemos realizar al 301-551-2161. Sea el Señor bendiciendo, retribuyendo al 100 por 1000 en todo lo que Él sabe cada uno de nosotros necesitamos. Les invitamos también para encontrarnos en el Santo Rosario a las 3 de la tarde y como siempre a las 8 de la mañana para compartir la liturgia de la palabra. Un abracito en Cristo Jesús, todos, que Dios me les bendiga y como siempre hacer la tarea, hacer esos embajadores de la alegría y de proclamar esas bienaventuranzas a donde el Señor nos lleve. Un feliz y bendecido día.